Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el video número 2. Voy a hacer una aclaración de el video de la clase anterior. Vamos a ver algo de lo que ya resolvimos, que es el asiento 3.a. Acá te voy a hacer una aclaración. Vamos a leerlo para recordar lo que decía el texto. Entonces, el 3.a nos decía, del saldo de los deudores morosos, 1800 se cobra en efectivo, voy a hacer un poquito de zoom, se cobra en efectivo y el resto se lo considera incobrable. El resto se lo considera que no se va a cobrar. Entonces, nosotros nos teníamos que fijar deudores morosos cuánto era el saldo, hacemos zoom y acá encontramos que de deudores morosos tenemos como saldo 2100. O sea que sabíamos que de los 2100, 1800 fue para la caja. Y ahí vamos a ver la aclaración. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos registrado como deudores morosos, que eso estaba bien, 2100 quedábamos de baja en el activo del lado del haber, y del lado del debe habíamos puesto caja 1800 y la diferencia deudores incobrables. Y acá está la aclaración. Este asiento es válido si no hubiéramos estado utilizando previsiones para deudores incobrables. Si la empresa no hubiese registrado en ningún momento previsión para deudores incobrables, este asiento es válido. Ahora bien, cuando nosotros hicimos el análisis de las cuentas, vamos a ver y vamos a buscarla, que acá está un poquito más abajo, tenemos previsión para deudores incobrables. Está acá abajo. Previsión para deudores incobrables. 210. Es decir, entonces yo tengo que usar esa previsión. ¿Y qué significa usarla? La tengo que dar de baja. ¿Y por qué? Porque el año pasado, el ejercicio anterior, ¿no? En el ejercicio anterior, mejor dicho, cuando se hizo el asiento contable se registró deudores incobrables a previsión para deudores incobrables por 210 y es por ese motivo que tenemos la previsión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se hizo a cierre del ejercicio del ejercicio anterior? Bueno, porque estábamos diciendo que en el futuro podía llegar a pasar que de los clientes que tiene la empresa, 210 no se cobre. Pero nosotros estamos previendo o prediciendo, ¿no? O suponiendo, presuponiendo lo que puede llegar a pasar en el futuro y como que la empresa se resguarda por esa situación. Esos son hechos contingentes, hechos que pueden llegar a suceder en el futuro o no, pueden llegar a suceder o no pueden llegar a suceder, y en caso de que suceda va a afectar al ente. En caso de que suceda, como va a afectar al ente, ¿de qué forma? De forma negativa. Entonces, estábamos con la situación de la previsión. Bueno, ¿cómo me di cuenta que hizo ese asiento a la empresa? Bueno, porque generalmente la cuenta previsión para deudores incobrables, que es una cuenta regularizadora del activo, cuando se registra y nace esa cuenta va del lado del haber, porque regulariza el activo, regularizador del activo. Y la contrapartida es una cuenta al lado del debe, que significa la cuenta, su nombre es deudores incobrables. Y significa eso, que en el futuro lo estamos resguardando porque capaz que no vamos a cobrar 210, pero después puede ser que la vida real, y es en este ejercicio económico, no cobramos en la vida real 200 pesos o 250, a lo mejor medio parecido al número puede pasar, pero no en el número exacto. Bien, y entonces cuando yo vengo un poquito más abajo, ahí está el agregado que hicieron acá con lápiz, que te lo hizo el profesor, que dice, bueno, deudores incobrables 210. Faltó esa cuenta y bueno, porque es la contrapartida. Que se registró, bueno, puede ser que se registró el año pasado, decíamos. Viene como saldos iniciales. Bueno, entonces tengo que dar de baja ahora, ese es el momento. Entonces, fíjate, acá el costadito lo puse y es lo que nosotros vamos a terminar dejando. Por la primera situación no hay problema porque es la plata que entró en la caja, eso es caja contra deudores morosos 1800. Eso no cambia. Acá sí o sí lo vamos a hacer en dos asientos para poder ver bien la diferencia. En el segundo asiento vamos a estar registrando la parte que dice que la diferencia la mandamos a deudores incobrables, o incobrables, mejor dicho, dice. Entonces, el activo que incluye deudores morosos, ahí quedó mal, morosos va a quedar por 300 pesos, porque es 1800 más 300 nos da los 2100, que es el saldo total. Me tiene que quedar en cero después de deudores morosos.
Y la primera que voy a estar registrando, doy de baja la previsión, que sería esta, que voy a poner regularizadora del activo, ahora se va a registrar del lado del debe, previsión para deudores incobrables por 210. La diferencia veo si me queda del lado del debe o del lado del haber. Como nosotros sabemos que la partida doble significa que me tiene que dar todos los movimientos de un asiento del lado del debe tienen que ser iguales a los del lado del haber. Es decir, del lado del haber me quedó la sumatoria 300 pesos y ahora del lado del debe la sumatoria también me quedó de 300 pesos. ¿Qué significa? Que yo el año pasado preví que no iba a cobrar 210. ¿Y cuánto terminé no cobrando? 300 pesos. Entonces me falta la diferencia, me falta aumentar un poquito más de deudores incobrables. Porque recordemos que estos 210, al cierre del ejercicio anterior, la empresa ya mandó como pérdida 210. Me faltan 90, que es un poquito más, para llegar a los 300 como pérdida real que experimenta el ente. Entonces lo vamos a corregir, vamos a poner los dos asientos, voy a agregar algunos renglones. Así ya queda con la previsión, que es lo correcto. Si tenemos previsión lo tenemos que hacer de esta forma. Si no tenemos previsión, no hay problema, lo hacemos como lo habíamos armado nosotros antes. Entonces acá nos queda 1800 y acá nos queda 1800. Y vamos a corregir. Ahí nos queda bien. Y nos falta el otro asiento, que es la parte de la previsión. Bueno, ¿qué pasa? También, previsión es un tema donde pueden haber, o puede haber, en este caso nos dio deudor incobrable, o sea, una cuenta de pérdida, pero podría pasar la situación que nos dé un recupero para deudores incobrables. Entonces también es un tema donde en otro momento, si vos querés profundizar el tema de las previsiones, podemos hacer en alguna de las clases, tomarnos unos minutos y te explico. No es tan complicado, no es tan complicado, pero tiene como dos opciones. En este caso nosotros nos queda una pérdida, pero podría haber sido al revés. Es decir, puede haber pasado que el año pasado hicimos una previsión más grande de lo que, o sea, un número más grande de lo que realmente pasó en la realidad. O sea, en la realidad cobramos menos de lo que nosotros creíamos que no íbamos a cobrar. Bueno, ya lo estoy corrigiendo acá en vivo, así ya te queda bien. Solo me falta, vamos a poner esto así, así vemos que es dos asientos y este termina acá. Entonces este lo dejo marcado con rojo para que recuerdes, ya te lo estoy marcando con rojo para que recuerdes que en este hicimos la aclaración y lo corregimos. Ahí está, ahí estaría la aclaración. Bien. Bueno, entonces ahora nos toca el punto 3E. Bueno, vamos al punto 3. Vamos a leer qué nos dice. Y vamos a hacer un poco de zoom. Entonces ahí nos dice, la previsión, ahora estamos en el punto E. Habíamos terminado en el D, que era la parte del deudor Ruiz, que ya lo habíamos ajustado, que no había quedado como saldo acreedor y lo habíamos ajustado. Bueno, en el punto E nos dice, la previsión para deudores incobrables se determina en un 3% y se lo aplicamos a que a los créditos dice ajustados, no documentados por ventas. Entonces, cuando me dice no documentados por ventas, se está refiriendo a los deudores por venta. Deudores por venta. Es decir, si hubiera estado documentado, ¿dónde estaría en la cuenta? Por ejemplo, documentos a cobrar. O podría estar en cheques diferidos a cobrar, por ejemplo. Entonces, puede ser.
deudores por ventas y también los deudores morosos no están documentados. No es que firmaron un documento, entonces también podría ser aplicado a los deudores morosos. Y em, ahí vamos a ver ahora qué pasa con los deudores en gestión judicial, que también es un activo. ¿Qué pasa con los deudores en gestión judicial? Son clientes que la empresa le inició un juicio. Podríamos considerar como que no están documentados porque el cliente no firmó nada. O, bueno, podría ser que se consideran documentados. Nosotros en este punto lo vamos a considerar como que no son documentados. Pero si vos tenés la oportunidad de preguntarle a tu profesor antes de que te corrija el práctico, se lo puedes preguntar. Cuando te dice ajustado es porque nosotros tenemos que llevar a hacer los mayores en este punto, sí o sí tengo que hacer los mayores porque necesito el saldo nuevo. O sea, en el punto E necesito a ese punto cuáles son los saldos que tienen a este momento. ¿Por qué? Porque en los puntos anteriores, o sea, más arriba, el punto 3A o el 2 o el 1, puede ser que nosotros, y aparte sí hicimos eso, fuimos registrando y fuimos acomodando o modificando las cuentas y entonces fue cambiando el saldo, o para mayor o para menor. Así que sí o sí tengo que mayorizar. Hay situaciones en donde el asiento de ajuste que voy a hacer me pide, y no me lo va a decir el texto, pero yo tengo que saber que tengo que mayorizar. Y aparte, como me di cuenta, porque dice que tengo que aplicar el 3%. Y aparte me dice ajustados. Esa es la clave. Entonces, vamos al Excel. Acá sí vamos a venir a la parte de cálculo auxiliar. Ya en este punto, cuando empecemos a avanzar, algunos si necesitamos cálculo auxiliar porque como que necesitamos bien explicación, lo hacemos y si no, directamente lo armamos en la parte de el asiento. O sea, sería el 3E. Bueno, yo necesito saber los saldos ajustados de los clientes no documentados. Entonces voy a tomar deudores por venta. También voy a tomar deudores morosos, pero igual lo voy a poner, pero nosotros ya igual sabemos que nos quedó en cero. Pero lo vamos a poner por si en algún momento nos queda, te toca hacer otro ejercicio y tenés saldo, lo tenés que poner porque son no documentados. Y también vamos a poner a los deudores en gestión judicial. Deudores incobrables no, porque es una cuenta de pérdida. Estos tres son cuentas de activo, eso es lo que estoy buscando. Cuentas de activo, pero que no sea, por ejemplo, documentos a cobrar, porque ahí sí hay un pagaré de por medio. Está documentado. Bueno, entonces acá yo tendría que estar poniendo los saldos para cada uno. Y digo, bueno, ¿cómo hago eso de los saldos para cada uno? Tengo que mayorizar. Mayorizo cada uno. Entonces, pongo mayorizo para los tres. Entonces arrastro y ahí pongo que mayorice cada uno. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer los mayores. Lo podemos poner como por acá, a los mayores. Vamos a hacer, por ejemplo, el mayor de deudores por venta. También vamos a hacer el mayor de deudores morosos y el mayor de gestión judicial. Deudores por venta. En este punto, si necesitas, vamos a poner que en el mayor, espero que me alcancen los renglones, debe y vamos a poner, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo vamos a correr para abajo porque puede pasar que no nos alcance los renglones estos que estamos determinando en este punto. Así que vamos a correr esto. Bueno, deudores morosos. Y acá vamos a poner deudores en gestión judicial. Esto que está acá está completo el nombre. Gestión deudores en gestión judicial. Y entonces vamos a poner debe haber y debe haber.
Bueno, vamos a arrancar con deudores por venta. En deudores por venta voy a tomar, comienzo con el saldo que ya tenía al cierre como dato. Voy a buscar deudores por venta. Por ejemplo, de nuestros clientes, aparte, ¿qué otros más hay? Dijimos, acá tenemos deudores por venta, deudores moroso, documentos a cobrar, dijimos ese no, porque hay un documento. Y aparte también tenemos deudores prendarios. Bueno, ¿qué pasa? Deudores prendarios lo vamos a considerar está documentado. ¿Por qué? Porque el deudor prendario dijimos que nos está debiendo tanto monto, en este caso son 28.000 pesos, pero que a cambio este cliente firmó una prenda sobre esa deuda. ¿Qué significa? Que digo como garantía, en caso de que no pague, por ejemplo, tiene que ser algo mueble. Por ejemplo, un escritorio o una computadora o lo que sea. Un bien mueble, no un inmueble, un bien mueble. Entonces hay un documento, de por medio hay un contrato y en todo caso esa deuda está garantizada. Pero, por ejemplo, deudores por ventas, deudores morosos y deudores de gestión judicial, podríamos considerar que deudores de gestión judicial también está garantizada de cierto punto porque vamos a pensar que sí hay un juicio de por medio. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque por las dudas, yo te voy a marcar acá y que vos pongas consultar. Es decir, que vos puedas consultar por ahí, mandás un mail a tu profe o vas a la clase. Vas a poner consultar respecto a si considerás, si se considera a los deudores. Lo vamos a marcar en un cuadro de texto. A ver si en gestión judicial, como documentado o no. Si te dice el profe, sí, lo vamos a considerar en nosotros en la clase y lo vamos a considerar como documentado por el hecho de que hay un juicio de por medio bueno, se le envió una nota, eh, el abogado le envió una nota al cliente y demás, notificándole. Entonces no lo vamos a considerar para realizar la previsión. Si te dice el profesor, no, la verdad que lo consideramos como no documentado, entonces sí lo consideramos la previsión. ¿Se entiende? O sea que la previsión tiene que ir lo que no esté documentado. Lo vamos a dejar con rojo y es muy fácil. Yo te lo voy a considerar, te voy a poner un número acá, pero por ejemplo, si el profesor te dice, mira, no lo consideres, le apretás borrar y el cálculo del Excel te va a eliminar esa partecita que estamos considerando. Bueno, entonces esto te queda como tarea para vos. Deudores por venta. Entonces lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, podríamos poner como pregunta, ¿está documentado? Docu Entonces, yo acá voy a hacer un criterio donde te voy a decir, bueno, este sí lo considero, este no lo considero, y bueno, ten en cuenta que el que te evalúa es tu profe, así que eso sí lo puedes consultar a tu profe. Para que se te sea más fácil, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar todos los deudores que hayan. Entonces está, deudores por venta, y acá voy a poner sí, no, sí, no. Deudores por venta, deudores morosos, deudores de gestión judicial, que generalmente estos son los tres más comunes que se calculan las previsiones. Después encontramos que teníamos deudores prendarios y también encontramos que teníamos como saldo deudores por préstamos. Yo voy a decir, ¿está documentado? No. Deudores por ventas, o sea, como que voy a hacer un cuadrito y voy a decir, bueno, ¿está documentado? Sí o no.
Deudores morosos tampoco, para mi criterio no están documentados. Deudores de gestión judicial para mi criterio tampoco están documentados. Deudores prendarios para mi criterio sí está documentado porque hay un contrato de por medio, entonces de alguna forma ese no cobro o esa posibilidad de no cobro está garantizada por un bien. Y después, deudores por préstamo, yo considero que ese también está documentado porque yo creo que se hizo algo, algún contrato o algo en donde dice los términos de cómo devolver el préstamo en tantas cuotas y demás. Así que yo considero que sí está documentado. Entonces solamente vamos a trabajar con estas tres que considero. Vamos a poner con esas tres. Entonces siempre mayorizo las que voy a considerar, ¿no? Ahora sí, deudores por venta. Nos fijamos el monto de deudores por venta. El monto de deudores por ventas, ¿cuánto es? Deudores por venta. 6.700 es el monto. Partimos de los 6.700. ¿Qué pasa? Nosotros en este punto, que vamos a empezar a hacer los mayores, y ya un poquito nos sirve para el punto B de la tarea, y que vamos a agregar algo en nuestro resumen que veníamos trabajando. Voy arriba del todo, en la parte de acá de partida doble. Ah, lo habíamos dejado. O sea, la parte acá quería agregar esto, regularizadora del activo, que sí la habíamos dejado. Lo que por ahí podemos, sí, vamos a dejar también regularizadora del pasivo, porque por ahí puede aparecer. Bueno, entonces, deudores por venta. Bueno, sigo acá. Saldo, parto del saldo que tenía el cierre de 6.700. Bien, ¿y qué voy a hacer ahora? Me voy a fijar en los asientos, en todos estos asientos que venimos trabajando, a ver si está deudores por venta. Entonces, en este caso no hay, así que nada. En este tampoco tengo registradores por ventas. En el punto 2 me fijo si está registradores por venta, tampoco. En el punto 3A no hay deudores por venta. En el punto, aquí tampoco. Y acá ya en el 3B hay un movimiento en deudores por venta que hizo una baja de 180 pesos, así que la tengo que registrar. Y después en el 3D hay otro deudor por venta que tenemos un aumento. Así que tengo que registrar la disminución y el aumento. Entonces colocamos 180 del lado del haber y del lado del debe 90. Es decir, está deudores por venta aumentando del lado del debe. Y está deudores por venta activo que disminuye del lado del haber. Eso es lo que nosotros hicimos. Bueno, entonces hacemos la sumatoria del debe, hacemos la sumatoria del haber, que son 180, tiene un solo movimiento, y luego ya ponemos que nuestro saldo, que en este caso es saldo deudor, porque es una cuenta de activo, le ponemos como algún color, como para identificar, es la diferencia entre la suma del debe menos el haber. Es decir, que cuando lleguemos y hagamos los mayores de todas las cuentas, vamos a tener que hacer esto que estamos viendo ahora. Y que nos vamos a ayudar mucho de qué? De esto. Nosotros estamos en la parte de un activo y dijimos que los movimientos están del lado del debe, disminuciones del lado del haber, saldo deudor. Bien, entonces hacemos lo mismo con la parte de deudores morosos, que ya sabíamos que nosotros deudores morosos teníamos 2100. ¿De dónde lo sacamos? Lo buscamos por acá y deudores morosos 2100. Entonces ponemos 2100, es una cuenta de activo, su saldo está deudor del lado del debe. Y a su vez nosotros hicimos los ajustes que reconocemos un nuevo saldo. Entonces en este deudores morosos son, perdón, vamos a la parte, esta pestaña que dice asiento de ajuste y lo buscamos por acá, que ya sabemos que habíamos registrado una disminución de 1800 y después una disminución de 300 del lado del haber y ahí por ese motivo me queda la cuenta saldada en cero. 1800 y 300. Entonces, hacemos la sumatoria del debe, que son único movimiento, sumatorias del haber 2100, saldo es en cero. Debe menos haber cero.
Y ya vamos entrando un poquito a lo que son los mayores. Bueno, y después que me queda deudores en gestión judicial, busco deudores en gestión judicial, que tiene que estar por acá. Se me fue deudores en gestión judicial, deudores... acá está, deudores en gestión judicial, 200 pesos. ¿No? Y por las dudas chequeamos en los asientos de ajuste si en algún momento pusimos deudores en gestión judicial y efectivamente acá mandamos una cuenta donde dice deudores en gestión judicial por 100 pesos, que es un activo que disminuye, fue una disminución. Si vos querés volvés al enunciado, pero era la situación donde me decía que cobramos la mitad. Y entonces vamos a registrar eso en nuestros cálculos auxiliares, disminución del lado del haber 100 pesos, sumatoria del lado del debe, sumatoria del lado del haber y saldo, nuestro saldo va a ser la sumatoria del activo menos toda la sumatoria de, perdón, la sumatoria del debe menos toda la sumatoria del haber, y ahí nos quedó el saldo de 100. Entonces vamos a trabajar con estos tres, este tiene 0, y vamos a trabajar, voy acá a poner, selecciono lo que pusimos acá, 6.610. Estamos seleccionando las celdas, entonces si yo después cambio, bueno, tengo que tener cuidado, 0. Vamos a sacar esto, ahí está. Entonces voy a poner total, deudores no documentados. Entonces acá hago sumo, sumatoria. Me va a quedar 6.710 y dijimos que es el 3% que le tengo que aplicar. Y entonces el 3%, vamos a poner, está, ahora sí, se ve un poco mejor. 6.710 multiplicado al 3% y ya me va a dar lo que tengo que, el nacimiento de la previsión, registrar la previsión. Esto es la previsión para deudores incobrables. Es eso, con eso yo me quedo que es la previsión para deudores incobrables. Bueno, en el asiento de ajuste voy a estar registrando es 3E. Acá que estoy reconociendo la previsión de este año, pero ¿qué significa? Que yo estoy suponiendo, o la empresa está suponiendo que el próximo año, de los clientes que tiene, que no están documentados, no va a estar cobrando 210 pesos. Después vamos a tener que ir a la realidad, capaz que no cobramos realmente 210 o 250 o 100, bueno. Y nos va a tocar hacer este asiento de ajuste para el año siguiente en función de lo que no cobremos en la realidad. Pero generalmente cuando trabajamos con previsiones, en algún momento antes, previo a hacer la nueva previsión de este año, yo tengo que hacer este ajuste de la previsión del año pasado. Bien, entonces voy a hacer, siempre es así, cuenta resultado negativo que aumenta porque es una pérdida para la empresa, deudores incobrables, y ahí vamos a poner regularizador del activo que aumenta y va a ser previsión para deudores incobrables. Voy a bajar un poquito más, ahí está. Previsión de deudores incobrables. ¿Por cuánto? Por 210. Acá pongo ver cálculo auxiliar. Porque en la pestaña donde dice cálculo auxiliar, ahí tengo mi cálculo auxiliar de cómo llegué a ese valor. Vos, por ejemplo, si estás trabajando en una hoja porque lo estás escribiendo, lo que podés hacer es como partir un poco más de la mitad de la hoja
Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo dejas bastante espacio como para hacer los asientos de ajuste, y del lado derecho vas haciendo esos cálculos auxiliares a la par, al lado de, a mí porque no me entra, y bueno, porque por ahí en el Excel es más fácil que tengamos dos hojas, y si no, también haces así, una hoja para los asientos y trabajas con otra hoja para los cálculos auxiliares. Cuando vos tengas que hacer el examen, entregas todo. Porque por ahí si hay un problema en el cálculo auxiliar, pero el profesor dice, ah, bueno, no, pero esta alumna entiende el tema, eso siempre es un punto a favor. Ahora, si uno le entrega todo así, los números, pero no le da el cálculo, y si hay algo que está mal, no permite ver si el profesor dice, bueno, ¿sabrá el tema o no sabrá? Perdón, voy a hacer referencia al cálculo auxiliar porque ahí puso un número que no es. 201 es. Ahí está. Y 201. Bueno, con 3, yo no voy a trabajar con decimales, voy a poner directamente 201. Vos trabajás como te pidan en la clase. Ahí está. Entonces ahora vamos con el 3F. El 3F dice que la cuenta alquileres pagados por adelantado corresponde ajustarla porque se ha devengado el 20%. Entonces voy a la cuenta alquileres pagados por adelantado. Vamos a buscar dónde está alquileres pagados por adelantado. Acá tenemos alquileres pagados por adelantado 6.500. ¿Qué significa? Es una cuenta de activo, porque la empresa tiene un derecho, habíamos analizado, ¿no? Una cuenta activo, alquileres pagados por adelantado. Tiene derecho a recibir ese alquiler. Entonces nos dice que una parte se devengó. Cuando nos dice que una parte se devengó, significa que tenemos que dar de baja ese activo porque ya usamos esa partecita que me diga de porcentaje como alquiler, ya usé el alquiler, y lo voy a mandar a una cuenta de resultado. En ese caso es como es algo que la empresa pagó, son alquileres perdidos o alquileres cedidos. Por ello acostumbro utilizar alquileres cedidos, pero por ahí hay otros profes que usan alquileres perdidos. Son cuenta de resultado negativo. Entonces, bueno, vos utiliza la que uses en la clase. Entonces vamos a hacer resultado negativo que aumenta. Este, por ejemplo, no hacemos cálculo auxiliar porque lo podemos resolver acá directamente. Contractivo que disminuye. Acá son alquileres cedidos. Y acá tenemos alquileres pagos por adelantado. Ya usamos ese derecho. ¿Cuánto? Bueno, del monto que dijimos, 6.000, no, ¿cuánto era? 6.500, está acá, 6.500, multiplicado por el 20%, ¿qué podemos hacer? 20 dividido 100, que es el 100%, o 20 dividido 100 es 0,20, como vos estés acostumbrada a realizar. Y ahí me va a estar dando 1.300 fue lo que se devengó. Perdón, 1.300 es lo que se devengó. Lo mandamos a una cuenta de pérdida. Seguimos. El G. Los seguros cedidos corresponden al periodo de octubre y marzo, o sea, octubre barra marzo. Tenemos que contabilizar su devengamiento. Contabilizar su devengamiento. Entonces, nosotros vamos a buscar seguros cedidos, donde está la cuenta. Tenemos acá, tenemos 1.300 de seguros cedidos. Bien, entonces, voy a poner acá. 1.300. Tenemos 1.300 de seguros cedidos. Quizás este sí vamos a ponerlo en cálculo auxiliar. F3G. Seguros seguidos. ¿De cuánto es? De 1.300. Corresponde a ¿cuántos meses? Decía de octubre a marzo. Es decir, todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre, todo el mes de enero, todo el mes de febrero y todo el mes de marzo son 6 meses. Total, son 6 meses.
yo me tengo que fijar cuántos meses pasaron y me pregunto, ¿cuántos meses pasaron desde el pago, desde que se pagó todo, a fecha de cierre? Vamos a poner, no del pago, sino más bien vamos a poner desde el reconocimiento del gasto, del reconocimiento del seguro, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a mes de octubre, en octubre, probablemente fue en octubre. Entonces, bueno, pasó octubre, noviembre, diciembre, ya se devengó 3 meses, eso quiero llegar. Ya se devengó 3 meses. ¿Por qué? Porque yo me tengo que fijar en dónde estoy parada, cuál es nuestra fecha de cierre del ejercicio. No siempre va a ser diciembre, pero nuestra fecha de cierre acá sí es diciembre, 31 de diciembre. Entonces es la mitad. O otra forma de hacer, bueno, 1300 podríamos hacer. 1300 dividido 6 meses, como que acá estoy diciendo, uy, hay un cero de más. Ahí está. No, no puede ser más grande que el total. Entonces, en 1300 dividido 6 meses, acá estoy diciendo es la cuota por mes. Cuota de seguro mes por mes, mensual. Y entonces en ese caso ya lo multiplico, ese valor por mes multiplico por lo que ya se dio y lo que, o sea, lo ya cedido, esto tiene que estar dentro de seguros cedidos. Y el resto que falta, esto es los 3 meses y después de la fecha de cierre, desde la fecha de cierre hasta el último mes, también son 3 meses. Bueno, justo acá coincide. Lo ideal hubiera sido lindo que hubiera pasado 4 meses se hubiesen devengado desde que hacemos el reconocimiento a fecha de cierre y desde el cierre, por ejemplo, a luego del cierre, que sean 2 meses, entonces en total son 6. Pero bueno, acá justo a la mitad. No sé si se divisa bien la explicación. Si no, también me decís y hacemos otro video en algún momento sobre este tema del devengamiento. Esto es devengamiento. ¿Te sirve para qué? Para el caso de los seguros, para el caso de los alquileres y para el caso de los intereses. Esas tres cuentas generalmente trabajan con devengamiento. Puede ser que lo pagás antes de tiempo, puede ser que lo pagás después. Bueno, siempre se trabaja con devengamiento. Entonces acá sería lo mismo. Cuota mensal por 3 meses que faltan de vengarse. Esto tiene que ir a la cuenta que diga seguros a devengar. Cuando son seguros a devengar, y acá vamos a estar haciendo el asiento, ¿cómo lo registro? Acá lo que me pide dice contabilizar su devengamiento. No me dice contabilizar su pago, porque ¿qué pasa? ¿Cómo me di cuenta? Porque la empresa, como solamente está seguros seguidos, no me queda otra que la contrapartida sea caja. Porque si no tendría que estar la cuenta que diga seguros cedidos a devengar. No está. O sea, si nosotros vamos a la lista, no está. Y ahí es como me di cuenta. Entonces, si la empresa ya puso seguros a caja, seguros cedidos a caja, ya no voy a tocar más caja, porque no tengo que ajustar esa parte, tengo que ajustar los seguros seguidos. ¿Por qué? Porque está la mitad de estos seguros seguidos que todavía no se cedieron. ¿Y por qué? Porque falta el plazo, porque yo estoy en diciembre y todavía falta que yo tenga el uso, o mejor dicho, la empresa tenga el uso de ese seguro en el mes de enero, de febrero y de marzo. Porque es un seguro, por ejemplo, pensá que es un seguro de vigilancia o puede ser el seguro de el auto de la empresa que lo tiene asegurado. Entonces tengo que dar de baja esa cuenta de pérdida porque no corresponde a una pérdida de este año. Lo voy a tener que registrar la pérdida el año que viene. En el ejercicio siguiente. Entonces registro, tengo que dar de baja, que es una cuenta de pérdida, entonces va a ser resultado negativo que disminuye, dar del lado del haber. Seguros seguidos porque todavía no se cedió. Por los meses que faltan. Seguidos. Y acá registro activo que aumenta, que va a ser seguros cedidos. Puede ser que usen seguros cedidos pagados por adelantado. Vamos a usar esa porque ya sabemos que se pagó todo con caja. Seguros cedidos
pagados por adelantado. El monto es este que puse acá. O puede ser que se ponga también seguros a devengar. Son dos cuentas similares, son dos cuentas del activo. O puede que se ponga seguros seguidos a devengar, o puede ser que que se ponga, o que ustedes usen la cuenta seguros seguidos pagados por adelantado. O seguros pagados por adelantado, mejor, porque seguidos capaz que queda medio raro. En realidad es seguros pagados por adelantado. Y ese el monto, voy a hacer referencia a la hoja de cálculo, este es 650, que es la mitad. Entonces, después puedes ponerte a analizar y pensar que, en definitiva, en alquileres hicimos el devengamiento. Lo que pasa es que son diferentes. Porque cuando se contrató el alquiler, se pagó todo por adelantado y se registró correctamente pagado por adelantado. Entonces al cierre me tocó registrar la partecita desde que se cedió, la parte del resultado negativo. Y en el seguro fue al revés, se había puesto como cedido y me tocó ajustar la partecita que todavía no se cedió. Pero son como a la inversa los asientos, pero depende cómo me da la información o depende cómo se registró. Pero ahí tendríamos como dos casos. Lo que pasa es que uno alquiler seguro, pero el pensamiento es similar. G. Ah, ese era el G. Vamos a corregirlo. Bien, estamos en el H. Dice, recibo duplicado omitido por, es una, ¿qué omitimos? Contabilizar. Emitimos contabilizar, voy a subir un poquito. Intereses por 180 pesos. Registrar teniendo en cuenta el periodo de vengado y el periodo de vengar. Corresponde al periodo de octubre a abril. Son intereses. Bueno, esto que decíamos, ¿no? El devengamiento siempre se trabaja seguros, intereses y alquileres. Los tres lo tenés acá. Bueno, en este caso es una omisión, no se registró nada. Así que voy a hacer el análisis que hicimos recién. Voy a poner sí o sin cálculos auxiliares. Hay temas que vas a ver que necesitamos hacer cálculos auxiliares, otros temas que se registran y ya no necesitamos tanto analizar. Pero como estos son temas importantes y son los que más entran y son los que están evaluando y los que tenés que hacer bien. Entonces, 180. Los intereses totales son 180. ¿Y corresponden a cuánto es el periodo? Bueno, nos fijamos que el periodo corresponde de octubre a abril. Bueno, de octubre a abril. Entonces, en total son ¿cuántos meses? Total son 7 meses. O sea, así que si dijimos de octubre a marzo son 6, marzo, abril, un mes más, 7. Y si no te pones a contar los meses como para no saltearte ningún mes. Bien. Y entonces es la pregunta que nos decíamos. Bueno, me fijo, a ver, ¿cuánto es? Yo creo que me quede todo medio parecido a lo que estamos trabajando. Ahí está. Entonces abajo ya digo, bueno, ¿cuánto es la cuota, en este caso, de los intereses? Los intereses mensual. Entonces es tomar los 180, que es el total, dividido la cantidad de meses que pusimos acá, que son 7, dividido 7 meses. Entonces al mes tenés 23 pesos de intereses. Me fijo, ¿cuántos son los intereses cedidos? Intereses cedidos. ¿Cuáles son? Son los que van desde la operatoria a fecha de cierre. Fíjate que voy a poner esto acá arriba, acá también te voy a poner esto para que es similar pensamiento. Desde la operatoria, desde el momento que, desde el primer mes, operatoria a fecha de cierre. Y después tengo que calcular los intereses a devengar. Desde la fecha
de cierre hasta el último mes o la fecha final de la operatoria, de la operación. Octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. 23 por 3 meses son los que ya se dieron, que tienen que registrarse en la cuenta de resultado negativo. Y los que faltan de vengar tienen que ser diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses. Entonces, bueno, en estos puntos vos tenés que fijarte cómo, si tenés algún material de la clase, que el profe seguramente les explicó el tema, de cómo o de qué cuentas usan para registrarlo. Nosotros vamos a tener que dejar registrado, vuelvo al texto, tengo que tener en cuenta que si me dice recibo duplicado, ¿qué me está diciendo? Que nosotros como empresa pagamos y entonces el proveedor nos entregó el recibo y nos dice, mira, acá tenés lo que vos pagaste. Pero ¿qué pasa? Cuando la empresa le paga al proveedor es una situación. Cuando la empresa recibe intereses de su cliente es otra situación. ¿Cómo me doy cuenta cuál de las dos situaciones es? A través de la cuenta, si te dice duplicado o si te dice original. Si te dice recibo, recibo nosotros ya sabemos que es cuando se paga. Sea que la empresa le paga al proveedor o sea que el cliente le paga a la empresa. Cuando dice recibo original, es porque la empresa le pagó al proveedor. Y entonces el proveedor nos entregó un recibo original a nosotros como empresa para decir, mira, me pagaste. Ahora, cuando la empresa tiene en su poder el recibo que se llama duplicado, es porque el cliente le pagó a la empresa. El cliente le pagó a la empresa, entonces la empresa le tiene que dar el recibo original al cliente y se queda con el duplicado. O sea, la persona que recibe es quien emite el recibo y le tiene que dar a la otra persona el original y se queda con el duplicado. Entonces, en este caso es una operatoria con el cliente. ¿Por qué necesito saber eso? Bueno, porque yo sé que si la empresa le paga al proveedor es caja que disminuye, porque está saliendo plata de la empresa. Ahora, si la empresa recibe dinero del cliente, es plata que entra, o sea que es caja que aumenta. Entonces nosotros, como se omitió contabilizar, no hay nada contabilizado, tengo que registrar caja por el monto total, o sea, ¿cuánto nos entró? 180. Y después de esos 180 pongo una parte que corresponde a intereses que ya se devengaron porque ya pasó el mes de octubre, noviembre y diciembre, y la parte de a partir de diciembre, que sería enero, febrero, marzo, abril, son los intereses que faltan a devengar. Son. Activo que aumenta caja. Resultado positivo sería que aumenta, que son intereses obtenidos en este caso, porque dice que es un recibo. Acá voy a corregir algo. Atención. Acá yo puse intereses cedidos, pero porque no habíamos analizado la parte del recibo. Es obtenidos. ¿Por qué? Porque me dice recibo duplicado. Algo para que estudies y te lo puedo agregar acá en esta primera parte. O ahora vamos a hacer una pestaña. Para que estudies la parte esto de los recibos, de las facturas y de los notas de débito y notas de crédito originales duplicadas. Vamos a terminar este asiento y te lo voy a juntar en este Excel. Reusada del activo, intereses obtenidos a devengar. También pueden ser positivos, también le llaman algunos. FH estamos. Este es por el monto de 180. Es este total. Y después tengo que registrar como obtenidos 77, que ya es una cuenta de ganancia. Y después como que falta de vengar, que es una cuenta de 103 pesos.
Entonces después, cuando si yo hago la comprobación, la sumatoria del haber tiene que dar igual a 180. Esos tienen que ser iguales. Yo lo saco para que no quede tantos números, pero en realidad nosotros siempre tenemos que tomarnos el trabajo de cada 100, bueno, del lado del D me quedó 180, la sumatoria del lado del haber, ¿cuánto me quedó? También 180, o sea, 77 más 103, 180. El próximo año, cuando se termine de vengar esto, ¿cuándo se termina de vengar? En el mes de abril damos de baja, que vamos a tener que dar de baja esta cuenta que va a ser del lado del debe ahora. Tendremos que dar de baja la cuenta revisada del activo y del lado del haber como contrapartida va a quedar intereses obtenidos. Y ahí decimos como que la empresa ya obtuvo los intereses. El devengamiento de los intereses. Bien, seguimos. Eli, parece largo. Este 3 parece que no se termina, pero ya lo terminamos. El I3 sí dice cancelar la cuota anticipo proveedores dado que la empresa ha retirado la mercadería debiéndonos hacer cargo, nosotros nos hicimos cargo del flete de 90 pesos que aún está pendiente de pago. Bien, la empresa hizo un anticipo de proveedores, es decir, le dio plata antes de tiempo y tenía que esperar que el proveedor nos entregue la mercadería. Como ya nos entregó la mercadería, ya dejamos de tener ese derecho, porque anticipo de proveedores es una cuenta de activo. Estamos registrando que tenemos derecho en el futuro de recibir mercadería. Cuando ya registramos cuando ya recibimos, mejor dicho, la mercadería o la fuimos a retirar, la tenemos que dar de baja porque ya no tenemos más el derecho, desaparece ese derecho. Bueno, entonces me fijo, anticipo de proveedores de 1250. Lo tengo que dar de baja. 1250 dijimos que una cuenta de activo va a estar dada de baja al lado de la ver. Activo que disminuye. Anticipo a proveedores. Dijimos que era 1250. Bien. Entonces vuelvo al texto para analizar. Cuando me dice que la empresa retira la mercadería, ¿qué pasó? Entra la mercadería al depósito de la empresa, entonces tengo que registrar el activo que aumenta mercaderías. Y a su vez pago un flete, pero que está pendiente, o sea que tengo un flete a mi cargo, mejor dicho, pero que todavía no lo pagué. Ese gasto, que es el flete, es un gasto necesario para tener disponible en la empresa la mercadería. Entonces forma parte del costo de la mercadería. Es decir, se activa, se suma dentro de la cuenta de mercaderías. La otra situación que puede ser diferente es cuando la empresa vende mercadería, es una situación diferente, vende mercadería y nosotros como empresa le pagamos el flete al cliente. Ahí lo reconocemos como una pérdida, que va a ser gasto de fletes, pero porque nosotros se lo pagamos al cliente. Cuando la empresa compra mercadería y paga flete, siempre forma parte del costo de la mercadería, es decir, de la mercadería, mejor dicho, no de la compra de mercadería. Voy a poner, entonces, mercaderías, antiguamente mercaderías, va a ser entonces, dijimos, la sumatoria de los 1250 del anticipo más 90 pesos que es el flete. Entonces, el anticipo más el flete, que son 90 pesos. Ahí aparece. Anticipo más el flete 90 pesos. Bueno, pero como yo no lo pagué al flete, si lo hubiéramos pagado ahora, porque ¿qué pasa? Generalmente el fletero o la persona que se encarga de hacer el flete es diferente al proveedor. Son dos personas o dos empresas diferentes. Entonces, generalmente el flete se le toca pagar a otra persona. Pero en este caso quedó pendiente. ¿Es raro? Sí. Generalmente se paga en ese momento. Es poco probable que el flete quedemos debiendo. Pero acá tenemos la situación que quedamos debiendo. Entonces tendremos que registrar una cuenta que diga que estamos debiendo, o sea, algo a pagar. O sea, podría ser cuenta que diga fletes a pagar, o podría ser la cuenta que diga, no se me ocurre. Vamos a poner esa. Es una cuenta de pasivo, porque estoy debiendo. Pasivo que aumenta. Algo fácil vamos a poner. Fletes a pagar. Supongamos que ponemos fletes a pagar. Esto en realidad va de este lado. Ahí está la sumatoria de las dos.
Bueno, puedes buscar después si tenés un ejemplo similar, si ponen la cuenta fletes a pagar o gastos a pagar o acreedores, porque no es un proveedor. Capaz que también utilicen acreedores varios, porque es una cuenta que se puede llegar a utilizar. Proveedores se usa solamente para la compra de mercadería. El resto de las cuestiones de a pagar se usan acreedores. Puede ser que usen también acreedores varios. O fletes a pagar. Bueno, ahí ya terminamos con el punto 3. Seguimos, punto 4 dice, en la cuenta ventas se encuentra registrado 1.920 pesos que corresponden a mercaderías que fueron vendidas al contado, que aún se encuentran en nuestro depósito pendientes de entrega. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ajustar esa venta, que es el punto 4 que no debería quedar como venta porque todavía no tenemos, mejor dicho, todavía no entregamos la mercadería al cliente, la tenemos en el depósito. Entonces voy a pensar qué es lo que registró la empresa. Cuando hacemos una venta registró activo que aumenta caja, el monto es de 1.920 del lado del debe y después registró resultado positivo, ventas del lado del haber por 1.200. Entonces, vamos a dar de baja la cuenta de ventas porque todavía no entregamos la mercadería y la contrapartida va a ser, ¿qué pasa? Es como un adelanto del cliente. Es un adelanto del cliente porque cuando el cliente te entrega dinero y todavía no entregaste la mercadería, es un adelanto o un anticipo de cliente. Entonces, la tarea tuya va a ser que después en el Excel que me mandaste, así nosotros podemos seguir avanzando, busques si trabajan con la cuenta adelanto de clientes, que es una cuenta de activo, o con la cuenta que se llama anticipo de cliente, que es también la cuenta, son similares, una u otra. Yo la voy a trabajar, generalmente siempre trabajo con anticipo de clientes, pero puede ser que utilicen adelanto de clientes. Entonces, doy de baja resultado positivo que disminuye, que va a ser la venta, ventas. Y es un pasivo, pasivo que aumenta, reconozco que la empresa tiene una obligación de que en el futuro entregar la mercadería. Entonces va a ser anticipo de clientes. Ahí está. Seguimos con el 5. También después, fíjate, en el Excel que me mandaste, trabajan con las cuentas que estuvimos trabajando como seguros pagados por adelantado, buscala, fíjate que seguro está en la parte de los activos. Y algo que te voy a mostrar para que tengas en cuenta, fíjate que todo esto más o menos hasta acá, todas estas primeras cuentas son todas del activo y que las tenés distribuidas por rubros. Cuando yo, por ejemplo, te digo, bueno, buscar una cuenta activa, le vas a buscar en las primeras, hasta la 17 más o menos tenés las activos. Activos. Después fíjate que todo lo que... Ah, perdón, no es hasta ahí. Vamos a marcar hasta dónde es. Empieza de 2. Acá hay algunas más. Fíjate que es un poco más. Hasta acá son los activos corrientes, pero más abajo todas estas son activos no corrientes. Hasta aquí. Hasta acá son todas de activos. Como te das cuenta, porque acá dice activo, activo. Regularizadoras del activo. Y hasta ahí sería. Y luego ya todas estas de acá, tenés las del pasivo, como que están ordenadas. Todas estas son del pasivo. Todas estas son del patrimonio neto, cuentas de patrimonio neto. Y fíjate que todas estas que están con gris son las cuentas de pérdidas. Y todas estas que quedaron en blanco son las cuentas de ganancias. Son todas cuentas de ganancias, están ordenadas. Bien. Entonces ahora seguimos con el punto 5. Entonces el punto 5 nos está dando la información de las existencias finales según el recuento físico que ya nos dan en pesos, 2.584 pesos. ¿Qué tenemos que registrar con esto? El costo de la mercadería vendida. Se hace un único asiento a fecha de cierre del ejercicio porque la empresa lleva un inventario final, lo que se llama sistema de inventario final. Hay otra cuestión que podría pasar o otra situación donde la empresa lleva un sistema de inventario permanente que significa que cada vez que vende hace abajo el asiento de costo de la mercadería vendida. Pero no es nuestro caso. Nuestro caso es un único asiento a fecha de cierre que es el costo de la mercadería vendida. ¿Cómo lo hacemos? Por diferencia de inventario. Este sí voy al cálculo auxiliar, que es un tema importante. ¿Y cómo determino
La fórmula va a ser costo de la mercadería vendida, que es CMB, es igual a la asistencia inicial de mercaderías más las compras de mercadería menos la asistencia final de mercaderías. La asistencia final es la mercadería que no vendí y me quedó en el depósito. La asistencia inicial es la mercadería que tengo al inicio del ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros ya partimos de saldos que son saldos que son finales a fecha de cierre, el saldo que me da de mercadería ya es la sumatoria de la asistencia inicial con las compras. Es la acumulación. Así que directamente yo tengo que la asistencia inicial más las compras es lo que me dio como saldo. Vengo al práctico y me fijo cuál es la cuenta mercaderías, el saldo de mercaderías. Lo buscamos. Ah, está acá. 17.740. Pero tengo que chequear algo también, que acá no haya habido algún movimiento de mercadería, que sí registramos. En los primeros asientos no, ya sabemos que no, pero igual siempre uno chequea todo. Recién nos tocó registrar en el 3i, registramos un aumento de mercadería. Así que lo tengo que tener en cuenta porque es una compra más. Bueno, entonces lo voy a poner hacia acá, así. Con mercadería vendida es igual. Así se ve mejor. El monto que recién dijimos, 17.740, ¿cuál era el que estaba en el saldo? 17.740, ese que está acá. Le vamos a poner punto, más, uy, voy al asiento contable, el monto de la compra que hicimos, que nos faltaba registrar, es decir, porque habíamos hecho un anticipo y que luego recibimos la mercadería, 1.340, menos, menos la asistencia final, que ya la tenemos acá como dato, y esta sí o sí nos tiene que dar el profe como dato, son 2.584. ¿Qué pasa? Todo lo que vos tenías al comienzo del ejercicio, más todas las compras que fuiste realizando, que están metidas en los 17.000, más una que tuvimos que ajustar nosotros, menos lo que te quedó en el depósito, valuado en pesos, menos lo que te quedó en el depósito, es lo que vendiste. Si no lo tenés, porque lo vendiste. Entonces hacemos esa ecuación. Acá voy a estar haciendo la sumatoria, 17.740 más 1.340 menos 2.584. Uy, puse un número. Ese es el costo de la mercadería vendida. Ese es solo que yo tengo que registrar. Ese valor tengo que registrar. Bueno, vamos a registrarlo. El asiento siempre es igual. Lo que vamos a hacer nosotros ahora se registra. Resultado negativo que aumenta. CMB. CMB es costo de la mercadería vendida. Por las dudas te lo pongo, pero después puedes poner CMB. Y activo que disminuye es la mercadería que vendí. La doy de baja, porque no la tengo más en el depósito porque la vendí. Así como cuando yo compro mercadería la doy de alta porque entra en el depósito de la empresa, también la tengo que dar de baja cuando la vendo. Voy a hacer referencia directamente a esta celda que es 16.496 y ese cálculo auxiliar que nosotros determinamos. Voy a agregar puntos. Ahí está. Bueno, acá la coma funciona como un punto. Son 1.800. Bueno, con uno más, que es el punto 6.
Punto 6 nos dice, fue omitida la registración de la asignación del resultado del ejercicio según la decisión adoptada por los socios, que se destina al 80% a constituir una reserva para futura adquisición de inmuebles propios y el remanente, el resto, se asignó a los socios en proporción a su participación en el capital de la sociedad. ¿Qué pasa? En este punto yo tengo que fijarme qué tipo de sociedad es como para recordar si es una sociedad anónima o es una sociedad colectiva, y en este caso es una sociedad colectiva. Bueno, yo ahora te presento un resumen que tengo, depende si es una sociedad anónima como sería el asiento o si es una sociedad colectiva como es el asiento. Y también te lo voy a agregar al Excel. Ahora cuando te mando el Excel te voy a agregar esto que vamos a ver ahora y te voy a agregar el resumen para que vos puedas estudiar cuándo es una factura original duplicada, cuándo se es un recibo original duplicado. ¿Qué significa? Por ejemplo, que factura original es cuando nosotros compramos mercadería. Factura duplicada es cuando nosotros vendemos mercadería. Si la empresa tiene esa factura duplicada es porque la empresa vendió mercadería. Eso significa. Sociedad colectiva, dijimos. Acá me paro. Esto es el detalle. Algunos asientos que son como claves. Este dice asiento de suscripción, asiento de integración, y cuando se distribuyen utilidades, que estamos en este punto, en esta parte de acá abajo. Acá tenemos en la columna sociedades colectivas, si estuviéramos trabajando con una SRL, que son las más comunes, o con sociedades anónimas, que también son las más comunes. Nosotros nos vamos a quedar con esta primera parte, que es sociedades colectivas. El asiento es este, en general tiene todas estas cuentas. Nosotros para nuestro trabajo vamos a estar dando de baja la cuenta resultado del ejercicio y vamos a trabajar con una reserva. En vez de decir, por ejemplo, reserva estatutaria, va a llamarse, es cuenta de patrimonio neto que aumenta, que va a llamarse reserva para la compra de el bien que dice, ¿no? En el texto. Y después nos va a quedar estas dos cuentas que uno va a ser pasivo que aumenta socio A, cuenta particular, y socio B, cuenta particular, que va a ser la diferencia de lo que me quede. Voy a tener un resultado de ejercicio. Una parte va a reserva, la diferencia la divido en la mitad y va para cada uno de los socios. Hasta ahí es lo que nosotros necesitamos para nuestro trabajo. Voy a copiar. Es como para copiar y pegar los nombres de las cuentas. Va a ir resultado del ejercicio, que es una cuenta de patrimonio neto que disminuye porque la estoy dando de baja. La otra cuenta va a ser reserva. Acá dice reserva estatutaria, pero no vamos a trabajar, nosotros justo no trabajamos ahora con reserva estatutaria. Más o menos son esta cantidad. Patrimonio neto que aumenta. En este caso, bueno, nos fijamos en el texto, cómo es que decía. Y nos decía para adquisición de un inmueble propio. Reserva para la adquisición de un inmueble propio. De un inmueble. Y luego vamos a poner pasivo que aumenta, socio A, cuenta particular. Y pasivo que aumenta, ¿qué significa? Que la empresa tiene la obligación, por eso ponemos un pasivo, de entregar en algún momento la parte que corresponde a cada uno de los socios. Es la distribución de utilidades. Vos invertís en una empresa para en el futuro tener una utilidad, una ganancia, una retribución. En las sociedades anónimas por eso se llaman acciones. Acá estamos en una sociedad colectiva. Entonces me tengo que fijar, el resultado del ejercicio lo voy a estar sacando de el dato de los saldos a fecha de cierre que tenemos en el práctico. Busco, y es esta que dice pérdidas y ganancia, dice saldo acreedor porque fue una ganancia, que es el resultado del ejercicio, 7.000 pesos. Bien, 7.000 pesos es lo que tengo como ganancia, el 20% de esos 7.000, así que 7.000 por 20 dividido 100, o 0,20,
es lo que se destina a esta reserva para adquirir un inmueble. Y la diferencia, ¿cómo hago la diferencia? 7.000 menos 1.400. La diferencia, yo ahora pongo autosuma, pero vos con tu cálculo tenés que hacer 7.000, yo por eso te dejo el signo negativo para que se vea bien visualmente. 7.000 menos 1.400, 5.600 sería. Dividido 2, porque son en dos partes iguales. Si nosotros hacemos dividido 2, para cada uno de los socios le toca 2.800. Entonces, 2.800 para un socio y 2.800 para otro. Para chequear, hago la sumatoria del lado del haber y hago la sumatoria del lado del debe. Me tiene que dar, bueno, justo del lado del debe, 7.000, 7.000 y 7.000, y ahí nos da la partida doble. Bueno, eso también, fíjate si se entiende. Por ahí lo que necesitas ahora es saber el asiento, pero en el futuro, quizás cuando veas de vuelta la parte de patrimonio neto, bueno, te fijas si necesitas como más explicación respecto a este tema de la distribución de utilidades. Bueno, y acá finalizamos, hasta acá finalizamos en el video, que llegamos hasta el punto 6.